mostrará su propósito para tu vida. Hoy la prédica se llama Pan de Vida. Pan de Vida. Y es que todas las veces que nosotros nos encontramos con Jesús, en muchísimos pasajes nosotros nos encontramos con Jesús, con un Jesús que está siempre ministrando a través de pan. Hay muchísimos pasajes donde encontramos nosotros a Jesús ministrando pan. Y de alguna manera yo le puse adicional al pan de vida, le puse también el pan de vida, el gran rescate, porque me parece que se puede ver desde esta perspectiva. Yo quiero que usted por favor busque en su Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Juan 21, desde el 1 hasta el 14. En el versículo 1 de Juan 21 dice que después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos, pero esta vez lo hizo junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Y es que es importante que nosotros aprendamos a darnos cuenta que hay detalles que son muy relevantes y muy importantes a la hora de usted leer la palabra y a la hora de hacer una buena interpretación. Entonces dice que se manifestó de esta manera, versículo 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Y como para variar un poco, Simón Pedro les dijo, eso vamos a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. ¿Ustedes recuerdan otro pasaje que hable de algo similar a esta situación? ¿Recuerdan que fue cuando Jesús se encuentra con estos hombres que no tenían nada de especial, pero que Jesús ve con buenos ojos y empieza a buscarlos y a llamarlos para que sean sus discípulos? ¿Recuerdan ustedes que Jesús está ahí en la orilla y Pedro está en su barca también? ¿Y qué es lo que le dice Jesús a Pedro? Oye, había pasado toda la noche, no habían pescado nada. Ellos eran los marineros, ellos eran los que sabían de cómo se pescaba, pero no habían pescado nada. Jesús les dice, echen la red otra vez. Y Pedro le hace el escándalo y le dice, pero ¿usted qué le pasa? ¿Cree que es que yo no sé? Usted viene aquí a enseñar a mí a pescar cuando usted es un carpintero. Pero sin embargo él dice, bueno, sin embargo lo voy a echar en su nombre. Y cuando echan la red, son tantos peces los que pescan que les toca llamar a sus amigos para que les ayuden a sacar la pesca. Ese es un pasaje paralelo a este, pero aquí yo lo llamo también el gran rescate. ¿Por qué? Porque, como les decía hace un momento, una vez más encontramos a Pedro llevando la batuta, invitando a sus compañeros a pescar en el mar. Aún sabiendo, porque cuando Pedro fue llamado, Jesús le dijo, tú vas a ser ahora pescador de hombres. Jesús le dejó muy claro desde el principio a Pedro y a sus discípulos que el proceso en el cual ellos empezaban a vivir al lado de Jesús era un proceso que los llevaría a ellos a convertirse en pescadores de hombres. Es un proceso donde ellos terminarían siendo ministros de Dios. Es un proceso donde ellos terminarían siendo los siervos, o donde terminarían siendo los apóstoles, o donde terminarían siendo el instrumento a través del cual Dios iba a presentar y a llevar al corazón de los hombres el reino de los cielos. Amén. Pero aquí nos encontramos con un Pedro que pasó por unas situaciones bien especiales
había dicho que él no iba a negar a Jesús. Cuando fue arrestado Jesús, solamente estoy haciendo un pequeño resumen así muy rápido de algunos acontecimientos para poder llegar al punto. Y él entonces, cuando lo van a arrestar, le quita la oreja y a Malco, que era el sirviente del sacerdote, y entonces Jesús vuelve otra vez y se la coloca y toda la cosa. ¿Tú crees, Pedro, que si yo no quisiera pedirle al cielo que me mandaran unos ángeles, el cielo no me los enviaría? Deja, porque es necesario que esto acontezca de esta manera. Y entonces Pedro se va allí y el Señor le había dicho: tú me vas a negar 3 veces, no me diga con cuentos porque usted me va a negar 3 veces. Y resulta que se pasa lo que pasó. Y aún Pedro también, entonces, cuando se presenta Jesús, que es una de las primeras presentaciones, una de las primeras vistas que tienen los discípulos de Jesús resucitado, es con María Magdalena y con María, la madre de Jacobo, o la madre de Jesús también. Y se presenta allí delante de ellos y le dice: vayan y cuéntenle a mis discípulos y cuéntenle a Pedro. Y yo he enseñado sobre esto un poco, que Pedro realmente tuvo que ser restaurado como discípulo, porque quien niega al Señor también va a ser negado por el Señor, ¿no es cierto? Usted sabe que eso dice la palabra. Y él realmente de alguna manera terminó siendo como que se rompió esa línea que él tenía de ser discípulo del Señor y necesitó luego volver nuevamente a ser restaurado. Y estoy, como le digo, haciéndole un pequeño resumen, un pequeño esboce de todos estos acontecimientos. Y Pedro entonces, después de haber negado y de todas estas cosas, parece que él andaba igual con sus amigos y le dijo: pues ¿saben qué? Pues no, vámonos y pescamos, porque ¿qué más hacemos? Y toman el barco y se van, y pasa toda la noche y no pescaron absolutamente nada. Ellos realmente, por alguna razón, el haber visto a Jesús morir, el haberle visto en la condición en la que lo vieron, menguó muchísimo su fe, menguó muchísimo todo aquello que ellos habían estado recibiendo de Jesús, porque en el versículo 4 dice: cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Tremendo esto. Mira, hay algunos detalles que son bien puntuales. Ellos caminaron con Jesús durante 3 años. Amén. ¿Saben eso? Y Jesús se depositó en ellos. Jesús se reveló al corazón de ellos. Cuando le preguntaron que querían conocer que les mostrara al Padre, Él les dijo: no conocen al Padre, no me han visto a mí, no han caminado conmigo. Yo soy la manifestación de quien es el Padre aquí en esta tierra presencialmente para ustedes. Aleluya. Y con todo y eso, cuando seguramente estaban lejos, tal vez como a unos 200 metros de la playa, más o menos, ya estaban regresando cuando Jesús se presenta en la playa. Y es en Mateo capítulo 28, versículo 9 y 10, donde Jesús se le presenta a María Magdalena y a María, la madre de Jacobo, la madre de Jesús. Y dice la palabra también que en 2 ocasiones anteriores Jesús también se les había aparecido a sus discípulos, en Lucas capítulo 24, versículo 13. Pero aquí hay una cosa bien curiosa, porque aquí entonces encontramos que Jesús se le presenta, después de presentarse a María Magdalena y a María, la madre de Jesús, se le presenta a 2 discípulos. Y estos 2 discípulos usted se los encuentra en Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas capítulo 24, versículo 13. Estos pasajes los estoy dando para los que son juiciosos y anotan ahí, los que toman sus notas. Estos 2 discípulos, uno llamado Cleofás y otro del cual no se menciona su nombre, en el versículo 15 dice que se acercó y caminó con ellos. Cuando te metes a estudiar, a profundizar en la palabra, descubres que estos 2 discípulos no eran apóstoles, pero eran muy cercanos del círculo de Jesús. Eran muy cercanos. O sea que si no eran apóstoles, tenían que ser personas que eran muy cercanas aún a la familia de Jesús. Hay algunos eruditos y algunos estudiosos de las escrituras y de la historia que dicen que parece ser que este Cleofás era hermano de José, el padre putativo de Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que Cleofás vendría siendo como ¿quién? Como un tío. Y es muy posible que este estuviera caminando con uno de sus hijos. Cleofás estuviera caminando con uno de sus hijos. O sea que
el que estaba caminando con Jesús, muy posiblemente también era un primo de él. ¿Y por qué les estoy diciendo estas cosas? Porque les quiero hacer caer en cuenta que Jesús se presentó delante de personas que lo conocían a él, que fueron parte de su círculo, que seguramente se sentaron a comer muchas veces con él y se sentaron a escuchar sus predicaciones. Y dice entonces que Jesús se acercó y caminó con ellos, pero caminando con ellos, este pasaje solamente se lo estoy tratando de narrar porque no quiero leerlo, porque el tiempo lo quiero aprovechar mucho mejor, pero yo sé que usted tomó estas notas y lo va a leer en su casa. Pero aquí estos dos le están diciendo, oiga, usted es el único, porque les dice, ¿qué les pasa? Porque están tristes, porque están acongojados. Y entonces Jesús, el discípulo Cleofa le dije, pero parece ser que usted es el único forastero que no tiene ni idea de lo que acabó de pasar en Jerusalén. Nos mataron al maestro, crucificaron a Jesús. Y él todavía no se había revelado y les dice, ¿y es que ustedes no saben, ignoran lo que dicen las escrituras? Las escrituras dicen que desde Moisés en adelante se profetizó que era necesario que todas estas cosas acontecieran por el bien de ustedes. Amén. Y aquí es donde aparece algo bien interesante, porque en el versículo 30, y quiero que por favor lo coloquen aquí en la pantalla, Lucas capítulo 24, versículo 30, dice, tomó pan y lo bendijo. Yo no sé si usted se acuerda hace 8 días la predicación que tuvimos. ¿Cuántos se acuerdan de hace 8 días? He estado predicando sobre el pan. He estado predicando sobre cómo para los discípulos en un momento que se despistaron dijeron, la embarramos, Jesús nos va a pedir pan y no tenemos sino un solo pan. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y Jesús les dice, ¿y no son ustedes los testigos que me ayudaron a repartir y a ver la multiplicación de los panes cuando cuando dimos alimento para 4,000 y cuando dimos alimento para 5,000? ¿No son ustedes testigos? ¿Se acuerdan de ya la predicación de hace 8 días? ¿Y qué fue lo que les dijo en lo último? Estos benditos todavía no han entendido quién soy yo. Aquí estamos en una posición muy parecida. Ellos caminaron con Jesús un buen trayecto, son más o menos 10 kilómetros. De Jerusalén a Emaús son más o menos entre 8 y 10 kilómetros. Caminaron un buen trecho, tanto caminaron, tanto les predicó Jesús, tanto les habló Jesús, que les cogió la noche. Jesús les dijo, mire, la verdad yo voy más lejos. Le dijo, no, usted no se puede ir, quédese con nosotros. Entonces dice que lo convencieron y dice entonces que se sentaron y entonces Jesús dijo, bueno, pues vamos a comer. Y dice aquí el versículo 30 que tomó pan, lo bendijo y les dio a comer y fue entonces, miren lo importante del pan, hermano. Fue entonces cuando los ojos de estos discípulos se abrieron y reconocieron que era Jesús. Pero Jesús ya había pasado demasiado tiempo con él y entonces en un abrir y cerrar de ojos se desapareció. Se les fue. Ese fue uno de los acontecimientos donde se presentó delante de ellos. Pero también en Mateo capítulo 24, versículo 36, en ese mismo capítulo donde se ha presentado a María Magdalena y a María, la madre de Jesús, más adelante en el versículo 36, dice que también se le presentó a los 11 discípulos. Y cuando lo vieron, y yo quiero que usted lea muy puntual esto en su casa, porque cuando lo vieron ellos se asustaron, les dio terror. Dijo, esto es un espanto. Esto es como un espíritu. Este no es Jesús. Y Jesús en ese mismo capítulo también les dice, ¿tienen de comer? Entonces le dicen, sí. O sea, imagínense, yo espero que usted ya esté aquí conmigo. Y están ahí en ese momento donde Jesús se aparece delante de ellos y donde Jesús se está revelando y donde le dicen, usted es como un espíritu de parte de Dios o de parte del diablo. Más o menos como así. Y entonces le dice, pero soy yo, soy Jesús.
¿Tienen de comer? Sí, sí, tenemos un pedazo de pescado y tenemos miel. Ah, pues entonces, a ver, denme un pedazo y les voy a mostrar que un espíritu no podría comer. Y yo estoy dándoles hoy doctrinas fundamentales de la iglesia cristiana. Si Jesús no hubiera resucitado en carne y hueso, no hubiera sido resurrección. ¿Entiendes eso? Si Jesús hubiera resucitado en espíritu, no era resurrección. Porque resurrección es cuando la vida vuelve a un cuerpo muerto. Cuando un cuerpo muerto vuelve otra vez a vivir, a respirar, a que le late el corazón y todos los órganos funcionan otra vez. Eso es resurrección. Entonces Jesús le está diciendo, denme pan y él come, denme de comer y les dan pescado y le dan miel. Y él entonces termina allí comiendo y diciéndoles, a ver, un espíritu no puede comer. ¿No es cierto? Con todo y eso, los discípulos todavía estaban así. Tenían unas caras más o menos como las de ustedes tienen hoy. ¿Qué es lo que nos estás enseñando, pastor? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuál es el punto? En el versículo 5 les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Mire, para Jesús parece ser que es importante que nosotros siempre tengamos algo para ofrecerle de comer. Pareciera ser que Jesús vive todo el tiempo con hambre, según lo que vemos en la Biblia. No, no es así. Pero cuando Jesús les preguntó si tenían algo de comer, ellos le respondieron que no. Cosa rara con los discípulos, ¿no es cierto? En el momento, en el anterior pasaje de Mateo, tenían solo un pedazo de pan y un poquito de miel. Parece que ellos no eran como los que creían que aquello que Jesús les había enseñado, aquello que Jesús había transmitido a sus corazones, aquello que Jesús había derramado en sus corazones, pareciera que ellos como que todavía no lo habían logrado entender. En el versículo 6, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Aquí ya Pedro no peleó. Aquí ya Pedro lo que hizo fue que echó la red y dice que ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Una vez más Jesús sorprendió a sus discípulos, aunque para este momento todavía no lo reconocían. Fue un momento más adelante donde el discípulo que amaba a Jesús, un discípulo que amaba a Jesús, un discípulo que era muy cercano de Jesús, que se recostaba en el pecho de Jesús, dice versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Es el Señor, él se emocionó, él estaba tan feliz de ver que ya se le había aparecido a María. Cuando las dos Marías fueron a decirle a los discípulos le dijeron, chismosas. Bueno, exactamente la palabra chismosas no les dijo. No le dijeron, bueno, no vamos a meternos ahora en un problema. Pastor, eso no dice la Biblia, por favor, deje de predicar herejías. No le dijeron exactamente así, pero les dijeron, ¿qué va? ¿Ustedes de qué están hablando? Ustedes ya ahora están allá como en un éxtasis, que el dolor las tiene tan mal que están viendo visiones y que están viendo espíritus. No le creyeron, no les creyeron. En la segunda ocasión creyeron que era un espíritu. Y en la tercera ocasión, cuando vuelve otra vez y se les presenta, otra vez ellos están diciendo, pero ¿quién es? ¿Quién es? Y el único que realmente tuvo discernimiento, el único que pudo conocer fue ese discípulo amado. Dice, es el Señor. Simón Pedro entonces, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Una vez más nos encontramos con Pedro, aquel que era lanzado, aquel que definitivamente quería ocupar el primer puesto, el primer lugar. Fue el discípulo amado quien reconoce que es Jesús y le dice a Pedro, es el Señor. Y Pedro, una vez más, dando muestras de su carácter compulsivo, se tiró de la barca para ver a Jesús, mientras los demás llevaban la barca a la tierra firme, junto con la gran pesca que acababan de tener. Una vez más Jesús los sorprendió, trayendo para ellos un hecho irrefutable. Jesús nunca se salió del contexto en el que Él les estuvo predicando desde el momento en que los llama para ser sus discípulos.
vuelve otra vez y con un hecho irrefutable. ¿Cuánto tiempo habían pasado pescando? Y con una sola palabra de Jesús, ellos lanzan las redes y ya estaban mucho más a la orilla. A la orilla no es tan abundante la pesca es mucho más abundante en la parte más profunda del lago, del mar, ¿no es cierto? Y estaban más cerca, y con todo y eso, la pesca que tienen son de unos 153 peces, que eran muchos peces y que tuvieron que arrastrarlos a la orilla. Una vez más el Señor les muestra que Él es el Señor que multiplica. Una vez más les muestra que Él es el que bendice, que Él es el que no guarda rencor. Una vez más les muestra que Él cumple sus promesas, que Él no cambia, que Él lo que hizo lo hizo para perdonar a la humanidad y también lo hizo para darle alimento no solamente a sus discípulos, sino a todos los que de ahí en adelante tuvieron la oportunidad de conocerle a Él como Señor y Salvador. Los otros, en el versículo 8 dice: y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de la tierra sino como 200 codos, más o menos unos 200 metros, unos 100 metros, 150 metros. Al descender a tierra, vieron brasas y un pez encima de ellas y algo más. ¿Qué fue lo que vieron cuando bajaron de la barca? ¿Me pueden poner el texto, por favor? ¿Van conmigo? Capítulo 21, versículo 8 dice: y los otros discípulos vieron con la barca, versículo 9, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Parece que Jesús era uno bueno para comer el pan. ¿A cuánto les gusta el pan? Gloria a Dios, ¿no es cierto? Gloria a Dios por el pan. ¿Quiere usted, por favor, mirar conmigo Juan capítulo 6, versículo 32? Juan capítulo 6, versículo 32. Yo quiero leer aquí de mi Biblia. Porque en Juan capítulo 6, versículo 32 dice la palabra: Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús tenía un mensaje claro para sus discípulos. Jesús es la provisión de Dios que sacia todas nuestras necesidades. No importa cuál es el área en la que usted haya tenido alguna situación, la palabra dice que Él es el pan que descendió del cielo y que está para saciar nuestras necesidades. Pero también dice claramente en el versículo 35: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué importante que es el pan. Qué importante que es entender que el mensaje del Señor es que Él es la provisión. Él es quien cubre la necesidad de todos los que estamos sentados en este lugar, pero de todos los que están afuera que todavía no lo conocen a Él. Es tan abundante. Y usted puede tener tanto de parte de Él. Aleluya. Usted puede tener tanto de parte de Dios como usted quiera tener. No termina aquí. En el versículo 48 dice otra vez: yo soy el pan de vida. Jesús vuelve y recalca: ya se lo había enseñado. Estoy leyéndole pasajes que están en acontecimientos antes de la muerte de Jesús, antes de la sepultura de Jesús, antes de la resurrección de Jesús. Jesús ya les estaba hablando acerca de la importancia del pan y les había dicho que Él mismo era el pan.
Hace 8 días cuando compartimos la palabra, enseñamos que ellos estaban preocupados, convencidos que el problema era que no habían llevado sino un pan. Pero Jesús estaba diciéndoles, ustedes no han entendido, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que sacia el hambre de cada hombre y mujer en esta tierra. Y versículo 50 también, estoy aquí resaltando algunos versículos, dice, este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come no muera. Usted tiene derecho, por ser un hijo de Dios, a comer del pan, a disfrutar de la mesa del Señor. 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. ¿Para cuánto vivirá? Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y termino con el versículo 58 que también dice, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vive eternamente. El pan es importante. Jesús vuelve otra vez y les recalca, comieron pescado, pero también tenía pan. ¿De dónde sacó Jesús pan? Buena pregunta, ¿no es cierto? Si el cielo alimentó a más o menos unas 2 millones de personas en el desierto, con un alimento que Jesús lo menciona en este capítulo del libro de Juan, capítulo 6. Dice, vuestros padres comieron maná en el desierto, era un tipo de pan. Si ellos fueron alimentados por el cielo durante tantos años, 40 más o menos, ¿usted se imagina que Jesús no hubiera podido hacer otro milagro más y tenerles pan ahí cocinado, horneado? Yo no sé si alcanzó a pasar por la panadería, no sé si de pronto algún muchachito se encontró él en el camino allá a la playa y Jesús le dijo, dame un pedazo de pan, puede haber sido, pero sea como sea, Jesús tenía pan y les dio pan. Les dijo, traigan los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a la tierra, en el versículo 11, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompía. Y en el versículo 12 Jesús les dice, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues, versículo 13, Jesús y tomó el pan y les volvió a decir. Tomó pan y les dio, y asimismo les dio pescado. Y Jesús entonces nuevamente les trae por no sé ya cuántas manifestaciones, le muestra a sus discípulos que Él era un proveedor de vida, un proveedor de pan, uno que quería restaurar nuevamente, porque más abajo también nos damos cuenta cómo Él restaura a Pedro como discípulo de Él. Es el famoso pasaje de cuando le pregunta a Jesús, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y yo quiero también que ustedes sepan que pasados esos acontecimientos, fueron más o menos como unos 40 días que Jesús estuvo caminando en esta tierra, pero pasados esos acontecimientos, en Lucas capítulo 24, del 50 al 53, los sacó fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se apartó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Finalmente entendieron. Finalmente agarraron el sartén por el mango. Finalmente pareciera el fruto que Jesús estuvo esperando que sucediera en el corazón de estos hombres, finalmente sucedió después de un largo proceso.
Después de un proceso donde parecía que como que ninguno de ellos le daba la talla. Después de un proceso donde parecía que ninguno de ellos había logrado entender cuál era el verdadero propósito con el cual Jesús los había llamado. Pues con estos 11 que después fueron completados con Matías y se volvieron nuevamente 12, el Señor Jesús terminó llevando a cabo el comienzo de su gran obra misionera, donde en menos de 200 años el mundo conocido en esa época fue ganado para Cristo. Menos de 200 años. Nosotros llevamos 2000 años predicando el Evangelio, y eso ha habido diferentes corrientes, y unas creen en una cosa, otros creen en otra cosa, unos en los dones, otros no creen en los dones, otros en el Espíritu, otros no creen en el Espíritu, otros en la resurrección, otros. Hay una cantidad de cosas, pero usted y yo, usted que está sentado esta mañana en este lugar, usted y yo tenemos claro que lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario fue la manifestación del amor más grande que cualquier persona hubiera podido traer al corazón del hombre. Usted y yo somos fruto de ese gran amor, pero usted y yo no estamos entonces para quedarnos sentados simplemente en una banca recibiendo, sino que usted y yo estamos para hacer el pan Usted y yo necesitamos ser de aquellos que compartimos y que una y otra vez hemos visto la multiplicación del pan. Una vez y otra vez hemos visto la multiplicación de la vida de Jesús en nosotros. Una y otra vez hemos visto los milagros del Señor en nuestras vidas siendo manifestados de una y de otra manera. ¿Y usted qué hace con eso? ¿Lo atesora, lo guarda o lo comparte o lo lleva a otros? Recuerde que la gran comisión, porque también ahí en estos pasajes nos muestra la palabra, que la gran comisión era que vayan y hagan discípulos, vayan y denles pan, el pan de vida, el pan que ustedes han recibido, aleluya. Porque cualquiera que comiere de este pan, dice, vivirá eternamente. Usted y yo tenemos algo que ha sido depositado en nuestros corazones con tanto poder, con tantas vitaminas, con tantas proteínas, con tantos minerales, con tantas cosas que necesita el ser humano, y usted es el que lo tiene. A usted se le ha encomendado, a usted se le ha dado ese pan para que vaya y lo comparta. Ay, pastor, es que de todas maneras, sí, eso suena como tan chévere y tan bonito, pero es que uno a la hora de hacerlo, ahí es donde yo no arranco. Ahí es donde yo me quedo como en primera, pastor, como que sí, como que usted tiene una verdad tan grande. Me mandaron algo tan chévere estos días. A ver si me acuerdo bien. La verdad y la mentira. La mentira invitó a la verdad a bañarse en una tina. La mentira y la verdad. La mentira invitó a la verdad a bañarse en una tina. Y los dos se desnudaron y se metieron en la tina. Pero en un momento, la mentira se salió de la tina y se vistió con las ropas de la verdad. Y se fue. Dejó a la verdad desnuda. Y el mensaje, lo que yo traté de entender es que, porque al final dice, hoy en día el mundo le cree a una mentira que se viste de verdad, y la verdad está avergonzada en la tina, no se quiere salir de allí de la tina, porque tiene vergüenza de que la vean desnuda. Y usted tiene una verdad tan grande en su corazón. Usted tiene tanto de parte de Dios en su corazón. Usted no puede ignorar de ninguna manera lo que la palabra de Dios está tratando de depositar en tu corazón. No puedes simplemente cerrar, no puedes cerrar tu corazón.
No puedes decir, esto no es para mí. Yo hoy no entendí esto, definitivamente hablo tan bonito el pastor, pero la verdad no fue algo que me llegara a mi corazón. No tiene nada de nueva revelación, es simplemente cuestión de entender. ¿En dónde? ¿En nuestra mente? No, en nuestro corazón. Cuando el Señor nos invita a participar del pan, eso es una celebración para nosotros. Es una celebración, celebramos la vida de Jesús.